Ok, regresamos. Bueno, entonces, H10 de un intervalo son todas las U en H1, tales que U en la frontera del intervalo vale 0. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que probamos en particular, ¿no? Acuérdense que H1 es W1, 2. Ajá. ¿Ok? Entonces, les está diciendo, todas las funciones aquí, si este es el intervalo I, son las que tienen formas así. ¿Quién sabe qué hagan adentro? Ya sabemos que son continuas, ajá, en una dimensión, son continuas, ¿ok? Y valen 0 en la frontera. No valen 0 en la frontera como las funciones de prueba. Las funciones de prueba todas, si ustedes se agarran una función de prueba sobre I, siempre tienen una forma así. Hay un compacto que contiene el soporte. Estas no necesariamente. Claro, cualquiera de estas está aquí, en H01. Ajá, pero esta no es una función de prueba. Esta función no tiene por qué tener soporte compacto. Probamos en la lección que acabo de terminar, probamos que si tiene soporte compacto y está aquí, pues entonces es una función en H01. Sí, pero no necesariamente. Son todas las funciones en H1 que valgan 0 en la frontera. Simplemente con pegarle a la frontera así, ya valieron 0. Ya, 0 aquí, pues esto ya está acá. Ajá. ¿Sale? Entonces, son distintos tipos, son funciones. Hay funciones suaves con soporte compacto. Hay funciones que nada más valen 0 en la frontera así, pum. ¿Ok? Hay, digamos, funciones medio feas, pero continuas, que pueden tener soporte compacto también. Sí. Ajá. La única restricción es que valga 0 en la frontera. Y que esté en H1, pero que valga 0 en la frontera y sea continua prácticamente. Ajá. Esa es la única restricción. ¿Ok? Ese es el espacio. Ahora sí ya está bien entendido ese espacio, ¿no? Entonces, vámonos al tan deseado ejemplo. Ejemplo 1. Sea I igual al intervalo 0,1 contenido en R y el espacio de Hilbert va a ser L2 de I. ¿Sabe? Sea T un operador lineal, sea T un operador lineal definido como sigue. El dominio de T lo van a tomar H01 de I. Y T de U es su derivada de T. ¿Ok? Bueno, por demostrar que T es un operador no acotado. Tal vez, aquí luego hablamos como indios, ¿no? T es un operador no acotado, tal vez debía haber escrito T no es un operador acotado, ¿no? Vamos a probarlo. Ajá. Bueno, fíjense, consideremos la sucesión raíz de 2
entre n pi por el seno de n pi x, ajá, de n igual a 1 a infinito. ¿Ok? ¿Sale? Es decir, si un la llaman esta, raíz de 2 entre n pi por el seno de n pi x, entonces un está en h01 de i, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuánto vale? La función seno tiene derivada clásica, entonces tiene derivada de b. La derivada clásica coincide con la de b. Ajá. Vale 0 en la frontera, ¿no? Seno en 0, seno de n pi x en 0, 0. Seno de n pi en 1, 0. ¿Ok? Para esta afirmación eran todos los resultados anteriores. Pero vean que es difícil llegar a eso. No es trivial. Ajá. No es trivial llegar, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes toman la norma de un en L2 de I, que es nuestro espacio de Hilbert, esto les va a dar 1 entre n. ¿Sale? Les pido que hagan la cuenta. ¿Va? ¿Sale? Hagan la cuenta. Y de hecho, será al cuadrado la norma de esto. Al cuadrado, ya no me acuerdo, puede que tenga un cuadrado por ahí, ¿ok? Aunque no creo, habría que hacer la cuenta, es nada más hacer la integral, pero les pido de favor que la hagan, ¿sí? Les pido de favor que la hagan. Entonces, toma este valor también. Un' es raíz de 2 por el coseno de n pi x. Ajá. ¿Ok? Y un' en L2 de i va a valer 1. ¿Ok? Estas dos cuentas son válidas para todo n natural. Entonces, señores, aquí les recuerdo uno de nuestros resultados. T será continuo, según nuestros resultados, si y solo si la norma de T es equivalente a la norma de L2. Ajá. L2, pero sobre el dominio de T, que en este caso es H01 de I. Así quedamos que se daba la continuidad. Ajá. Así, permítanme un momento que... Ok. ¿Sale? Entonces acuérdense, esto lo tienen en sus notas. Lo podemos hacer directamente, pero caray, pues para eso les di los resultados. T será continuo si solo si la norma de T es equivalente a la norma de L2 sobre este dominio. Ajá. Vamos a ver que no se puede. No ocurre esta propiedad. ¿Ah? ¿Sale? A ver, déjenme agarrar
Así es. Ok. Entonces, bueno, sea U que pertenece ahí. Bueno, entonces por Poincaré sabemos que la norma de U en L2, le pongo omega siempre, pues estoy acostumbrado a ponerle omega, L2 de I, pues es menor o igual que la constante de Poincaré por la norma de U' en L2 de I. ¿Sí? ¿A poco no? Eso me decía Poincaré, lo probamos en varias dimensiones. Bueno, entonces fíjense, la norma de U en L2 de I, ¿ok? Pues es claramente menor o igual que la constante de Poincaré por la norma de U en L2 de I, al cuadrado, más la norma de TU en L2 de I al cuadrado. Déjenme borrar aquí. Déjenme borrar. De I. A ver, déjenme escribirlo otra vez. Entonces, la norma de U en L2 de I es menor o igual que C por la norma de U en L2 de I al cuadrado más la norma de TU en L2 de I al cuadrado a la 1/2. ¿Están de acuerdo? ¿No? Es por esto de aquí, ¿sí? Es por esta desigualdad de aquí. Simplemente elevenla al cuadrado, ¿ok? Eleven todo esto al cuadrado y es inmediata. T de U, ¿quién es? Es esta. Es esa de ahí. Ajá. Entonces, ¿qué me está diciendo por un lado? Bueno, me está diciendo que, vean, la norma de T es equivalente a la norma de L2, la norma de T, caray. Sí, la norma, es que aquí le puse D. La norma T, señores, la norma T, acuérdense la norma T, esta es la norma T. Esto es igual a C por la norma de U en T. ¿Sí o no? Entonces me está diciendo, sí, efectivamente, esta es menor o igual a esta. ¿Ok? Pero fíjense, por otro lado, si para todo U en H01 de I ocurre que la norma de TU en L2 de I al cuadrado más la norma de U al cuadrado en L2 de I es menor o igual que una constante por la norma de U en L2 de I al cuadrado, porque si yo tuviera eso es lo que yo quisiera, ¿no? Ya tengo una de la mitad de la equivalencia, ¿no? La otra es, fíjense, es esta al cuadrado, es esta. Entonces yo quisiera que esto sea menor o igual que eso al cuadrado, ¿no? Si eso pasara, ¿ok? Como ahí lo pongo, si eso pasara, entonces, para las UN que tenemos ahí, tendríamos que la norma de UN' al cuadrado de L2i, que es este, más la norma de UN
al cuadrado en L2i sería menor o igual que C por la norma de UN al cuadrado en L2i. ¿Ok? Pero ¿eso qué me dice? Fíjense, eso me está diciendo en particular que la norma de UN' al cuadrado en L2i debería de ser menor o igual que una constante por la norma de UN al cuadrado en L2i. Pero la norma de UN se va a cero. Esto tiende a cero, si n tiende a infinito, ¿sí o no? Y esta vale 1. Eso es una contradicción. Por lo tanto, no hay tal equivalencia. Por lo tanto, que no es acotado, no es continuo. Y lo pueden demostrar igual directamente, o sea, si t de 1 en L2 de i fuera menor o igual que una constante por la norma de u en L2 de i, fíjense que a fin de cuentas es esto, pues entonces para las n tendrías que esto viene a ser, ¿no? ¿Ok? Entonces es una contradicción, lo ven, directamente se ve más claro tal vez, pero estoy usando el resultado que yo les di. Ajá. T no es acotado. No es acotado. El operador derivada no es acotado. Ajá. ¿Ok? El operador que una función lo manda a su derivada débil no es acotado. ¿Ok? Fíjense. Otro de los resultados que les di dice que recordemos que gamma t es cerrada si y solo si h de t, que si se acuerdan es el dominio de t con la norma t, es completo. Entonces un operador es cerrado si solo si este solito por sí solo es un espacio de Hilbert, ¿no? Bueno, en este caso ht, ¿quién es? En este caso ht es h01 de i. ¿Con qué norma, señores? ¿Con qué norma? ¿Quién es la norma t? Es la norma de u al cuadrado en L2 de i más la norma de u' al cuadrado en L2 de i a la 1 media. Esa es la norma t, ¿sí o no? Es la norma t. Pero esa es la norma t, pero ¿esa qué norma es además? Pues es la norma de este. Acuérdense algo muy importante. Algo muy importante. Este espacio se le pueden dar dos normas bajo ciertas circunstancias. Si el i es acotado, si el conjunto en general, si omega es acotado, hay dos normas. Esta, porque esta es la norma de H1. ¿Y la otra quién era? Según Poincaré, la otra norma era esta, nada más. Esta solita es norma de este cuando i es acotado. ¿Es el caso aquí? Sí. Son normas equivalentes.
por Poincaré, cuando y es acotado. Hagan una plana de eso, porque es muy importante. Cuando y es acotado, esta y esta, son normas equivalentes. Por Poincaré. Bueno, pero a fin de cuentas, lo puedo ver ya sea con esta o con esta norma, gracias a equivalencia. Entonces, esta es la norma de este. Y con esa, este ya es un espacio de Hilbert. ¿Qué nos está diciendo esto? Como H01 es de Hilbert, entonces T es cerrado. ¿Cómo ven esto? Ahí está. Tienen un operador que no es continuo, pero sí es cerrado. ¿Sí? Un operador que no es continuo, pero sí es cerrado. ¿Cómo ven? ¿Ok? Contrario a lo que les habla la gráfica cerrada, porque la gráfica cerrada les dice cuando estás definido en todo el espacio, resulta que continuo es cerrado, si solo si cerrado. En operadores más interesantes no es cierto. Tal propiedad no se respeta. Entonces, realmente esto es un nuevo fenómeno que tal vez no hayan visto. ¿Sí? ¿Ok? Hay otros ejemplos, hay otro ejemplo muy importante, que es el del operador multiplicación, que voy a ver en la siguiente lección. Nada más les quiero decir otra cosa de esto. ¿Por qué lo definí en H01 y no en H1? ¿Por qué? ¿De qué se requiere que valga cero en la frontera? ¿Tiene algún significado? Sí, uno importante. Nada más que todavía no lo hemos visto realmente. Gracias a que vale cero en la frontera, o mejor dicho, dependiendo de qué valores en la frontera tome, tienes un operador. O sea, fíjense, si yo les hubiera dicho esto, vamos a definir H como todas las U en H1, tales que, de I, tales que U en 0 vale 0 y U en 1 vale 1. Ya cambiamos las condiciones de frontera, ya es distinto de H01, ¿no? Y definimos, este va a ser el dominio de T, y definimos T de U como U'. Este operador ya es distinto. Las condiciones de frontera cambian el operador. Las condiciones de frontera cambian el operador. Por eso si están llevando un curso de parciales 1, si ven por ejemplo el problema de Dirichlet, ahí está. Fíjense, uno puede definir un operador con esto. La F se las dan. Entonces, imagínense que les digo, es el operador que a cada F la manda a U, pero U vale 0 en la frontera, ¿no? Pero ahora si les ponen esto, pues es distinto el operador, ¿no? Es la función que a cada F la manda a su solución U, pero la solución vale G en la frontera. Ese operador es claramente distinto. De hecho, si han visto ya la solución a este problema, cuando la G está aquí se necesitan, por ejemplo, el problema de estos es que solamente se pueden resolver cuando hay conjuntos con mucha simetría, a través de función de Green, separación de variables, etc. Especialmente función de Green. Cuando aquí le meten una G, el método de Green les requiere un segundo kernel, aquí si nada más hay una F, ¿no? Que es, uno es la función de Green, que es la derivada normal de un kernel, y el kernel se necesita. Entonces son cosas distintas. Lo mismo acá. Las condiciones de frontera
definen, te dicen qué operadores determinan el operador. Resulta que las condiciones de frontera adecuadas permiten que un operador tenga, o con condiciones de frontera adecuadas, puedes asegurar si un operador es autoadjunto o no. Depende de las condiciones de frontera. ¿Ok? Depende de ellas. ¿Sí? No es trivial entonces. ¿Ok? Por eso me tomé este ejemplo. ¿Va? Bueno, vamos a dejarle ahí. Absorban este ejemplo que es el más importante y continuamos.